Saludamos a todas las personas que nos ven a través del Facebook Live. Muchas gracias por estar allí en sintonía. Por favor, díganos desde qué ciudad y desde qué país nos está viendo. Y déjenos su nombre y su apellido. Y un favorcito más. En la parte de abajo del video donde dice share o compartir en español, dele clic para que este video se pueda viralizar y mucha gente pueda escuchar de la palabra de Dios. Eso puede hacer usted y no le cuesta nada. Sencillo, solamente marcar en la parte de abajo, ahí en el Facebook, donde dice share o compartir. Y así lo estará compartiendo. Estaremos multiplicándolo. Saludo a todas las estaciones de radio en diferentes países que luego toman el sonido de allí de la página de Facebook y transmiten estos mensajes a través de sus emisoras. Gracias por eso y Estéreo Familiar en Riobamba, Ecuador. En la ciudad de Davie, donde estamos en este momento, son las 10 de la mañana, 34 minutos. Hoy es domingo 29 de septiembre del 2019. Esta es la Iglesia Bautista Mobile Church. Pertenecemos a la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que es la iglesia o las iglesias, porque es que no hay una iglesia bautista. Es el conglomerado de iglesias bautistas, es el conglomerado más grande que hay en los Estados Unidos y también a nivel mundial, la Organización Bautista, la Convención del Sur. Bien, el tema para compartir en este día, la palabra de Dios es talentos, dones, ministerios y operaciones. Posiblemente, si usted no tiene mucha familiaridad con la Biblia, digamos que usted es de los que nos visita una vez cada 2 meses, lee la Biblia una vez cada 5 meses, o nos ve en internet una vez cada 15, en fin, y usted lee ese título, talentos, dones, ministerios y operaciones, dice, uy, esto sí va a estar harto hoy, esto va a estar más aburridor, pura teología, ¿en qué me metí? No, mire, se lo voy a tratar de hacer bien sencillito, bien fácil, pero es muy importante poder diferenciar qué es un talento, qué es un don, qué es un ministerio y qué es una operación a nivel bíblico. Porque una operación, si usted le pregunta a un médico, una operación es otra cosa. Si usted le pregunta a un matemático, una operación matemática es otra cosa. Pero ¿a qué nos referimos con operación en términos bíblicos? Lo mismo ministerio. Si usted le pregunta a un político qué es un ministerio, pues le va a decir, ah, sí, el ministerio, los que ayudamos al presidente de la República. Pero en la Biblia ministerio es otra cosa. ¿Y qué son los dones? Usted dice, claro, don Alberto, don Joaquín, no es un título. Los dones en la Biblia es otra cosa. ¿Y qué son los talentos? Ah, eran unas monedas en la antigüedad, o también la capacidad para hacer algo. Bueno, parecido a lo que dice la Biblia. A nivel coloquial, así charlando entre amigos, es frecuente escuchar entre los cristianos el error de llamarle dones a ciertos talentos. Creer que los dones en la Biblia son solamente 9 y que los ministerios son solo 5 y desconocer las operaciones. ¿Y de dónde vienen estos errores? Porque usted los va a escuchar en algunos predicadores y en algunos maestros y va a leer ciertos libros cristianos que tienen este error. Pero claro, no es un error a propósito para hacer daño, sino sencillamente es una escuela de interpretación. Entonces, ¿de dónde vienen estos errores? De no diferenciar correctamente lo que es un talento de lo que es un don. De usar un solo texto bíblico donde se mencionan 9 dones espirituales, desconociéndose todos los demás textos que hablan sobre el particular. Y de sacar un texto fuera de contexto para sustentar que en la iglesia solo hay 5 ministerios. Vayamos ahora a la Biblia y aclaremos de una vez por todas qué son los talentos, qué son los dones, qué son los ministerios y qué son las operaciones. Yo le voy a preguntar a cualquiera ahí, así a cualquiera, a ver si entendió la diferencia al final. La idea es que usted pueda entender esto, que no es complicado. Así es que voy a señalar a cualquiera de ustedes, a ver, venga aquí al frente y delante de todos los que nos están viendo en el mundo, aclare esto. ¿Listo? Si usted no entiende, levante la mano y diga, no entendí ni papa. Repita otra vez. Pero mire, entender esto en la Biblia es fundamental para el buen funcionamiento de una iglesia. Si esto no está claro, la iglesia no opera
bien, como Dios quiere. Puede funcionar como un pastor quiere, como un líder quiere, pero no como Dios desea que la iglesia funcione. Así es que vayamos a estudiar 4 verdades. La primera verdad, ¿qué es un talento? La palabra talento viene del griego talanton y se refería al plato de la balanza, el plato que tiene una balanza. Usted va a pesar papas, arroz, hay un plato donde se pone lo que va a pesar. Entonces, talanton era ese plato y se refería al peso en sí. El talento es una aptitud, y digo con P y no con C. Con P es aptitud, diferente a actitud. La actitud con la C es la posición que yo asumo hacia algo. No me gusta su actitud porque se ve como todo repelente, pero cuando hablamos de es de ser apto, capaz. Entonces la aptitud con P es la capacidad, es la habilidad natural o aprendida, cualquiera de las dos. Usted nació con esa habilidad. ¿Quién le enseñó a dibujar tan bonito? Nadie. ¿Quién le enseñó a cantar? Nadie. Hay gente que nace con ciertas habilidades. ¿Quién le enseñó a jugar fútbol de esa manera? Nadie. ¿Su papá era futbolista? No. Y son buenísimos para ciertos deportes. Ya tienen de nacimiento esos talentos o los pueden aprender. Porque la persona va a un instituto, a una escuela, a una universidad o en la universidad de la vida. Por ejemplo, aprendió mecánica automotriz. ¿Cómo? Porque desde los 9 años trabajo en un taller de mecánica con buenos mecánicos y le aprendí a ellos. Entonces desarrollé esa habilidad. Por eso decimos que es una habilidad natural, nació con ella o aprendida para hacer algo y desarrollar una profesión o un oficio. Todos los seres humanos tenemos talentos y estos vienen de Dios. Cantar. Por ejemplo, ¿quién le dio el talento al desaparecido José José, que murió ayer? José José, ¿de dónde recibió ese talento? ¿Se lo dio Dios? ¿Lo usó para la gloria de Dios o no lo usó? Es algo para lo cual él ya está dando cuenta, papito Dios, de eso. El talento que tiene un hombre que usa la música para mal y su música es grosera, es vulgar, incita a la violencia, pero es buen cantante, es muy afinado, sabe de música. Bueno, Dios le dio el talento, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo use para bien o lo use para mal? Mire lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Esas cosas buenas se las da Dios al ser humano para que tenga un oficio, una profesión, un arte, para que haga algo en la vida. Entonces, para recordar, el talento es una habilidad, capacidad o aptitud para desarrollar un trabajo, un oficio o una profesión. ¿Quién le enseñó a Messi a ser tan buen jugador de fútbol o a Cristiano Ronaldo? Esos talentos se los ha dado Dios. ¿Quién le enseñó a Raúl Di Blasio a tocar el piano de manera tan bonita? Dios le dio ese talento. Cristianos o no cristianos, cualquiera, un ateo, tiene talentos. Todos los humanos, cristianos o no cristianos, tienen talentos y se pueden usar para bien o para mal. La película, una de las películas de DiCaprio que se llama Atrápame si puedes, ¿no es cierto? ¿La han visto esa película? Es la película, es la vida real de un famoso estafador. Era tan buen estafador, tan buen falsificador, que lo contrató el FBI para que trabajara para ellos, para detectar falsificaciones. Y se pasó al otro bando. Ahora trabaja para el gobierno. Y se hizo una película inspirada en él, porque era un estafador, pero excelente. Se hizo pasar hasta por médico, sin haber estudiado medicina, y trabajó en un hospital. ¿Ha de creer? Y trabajó en un hospital y no era médico. Se hacía pasar por piloto y viajaba en avión y nunca estudió pilotaje, jamás. La película es muy, muy interesante y es de la vida real. Atrápame si puedes, el título en español. Los talentos son innatos y también se aprenden y se desarrollan con el estudio
y con la práctica. Vemos en una persona la habilidad para esculpir, es un buen escultor, pero va a una academia o a un instituto o una universidad para desarrollar algo que está incipiente. Tiene el talento, pero como dice la canción de Funky, tiene el talento, pero le falta mucha práctica. Bien, vamos con la segunda verdad. Ya vimos entonces ¿cuál tema? Talentos, muy bien. Segunda verdad, ¿qué es un don? En la Biblia es una habilidad sobrenatural, no natural, no nació con ella, sobrenatural, dada por el Espíritu Santo solamente a los cristianos. Aquí está la diferencia con el talento. El talento es para todo mundo. Los dones son solo para cristianos y con la finalidad de servir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios me da los dones? Para servir. ¿A quién? A otros. Dentro de la iglesia, y no me refiero intramuralmente. Cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo universal en todo el planeta Tierra. Dios me ha dado unos dones para que con estos dones yo pueda bendecir a otros. Todo cristiano tiene por lo menos 2 dones espirituales, porque la Biblia no dice y le dio un don a cada cristiano. Dice y le ha dado dones. Y al hablar en plural, mínimo son 2. O sea que mínimo cada cristiano tiene 2 dones espirituales. No nació con ellos, no los aprendió en el colegio o la universidad. Se los ha dado el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que usted pueda servir dentro del cuerpo de Cristo. Algo más sobre los dones que debemos aprender. Don es la traducción de la palabra griega carisma. ¿Ha oído hablar de iglesias carismáticas? Eso, ¿de dónde viene esa palabra carisma? Carisma quiere decir un don o un regalo. ¿Por qué se le llaman a unas iglesias carismáticas? Como por ejemplo, los católicos carismáticos. Porque es un grupo dentro del catolicismo que creen los dones espirituales, diferente a los que no creen en los dones espirituales. Entonces, dentro del mismo catolicismo están los católicos clásicos y los carismáticos, los que creen en los dones espirituales para hoy en día. Ahora, carisma es una palabra griega, lo cual involucra un regalo inmerecido de gracia. ¿Por qué Dios nos da los dones espirituales? ¿Porque es un premio? No. Usted no se los ganó. Es algo que Dios le da, aunque usted no se lo merezca. Sencillamente, al hacerse cristiano, Dios le da por lo menos 2 habilidades. Se las da el Espíritu Santo. A mí, sí. Pero si yo me convertí a Cristo anoche, no importa. Si usted ya tiene 1 minuto o 1 segundo de haberse convertido a Cristo, ya el Espíritu Santo le ha dado dones. Que no lo sepa cuáles son, esa es otra historia. Ahora, la palabra carisma viene de la raíz cariz, y cariz es gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Eso quiere decir gracia. Los dones son dados por el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como el mismo Espíritu quiere. Usted le puede pedir un don a Dios, cualquiera se lo puede pedir, pero es potestativo de Dios si se lo da o no se lo da. El pastor no le puede dar dones, la asamblea no le puede dar un don a usted, un profeta, un apóstol, el que sea. El único que da dones se llama el Espíritu Santo y da, perdón la palabra, como se le da la gana. Usted puede decir, Dios, a mí me gustaría poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Hacer oraciones sencillitas. Dios, sana a este señor que se está muriendo y que se levante de la cama. A mí me encantaría. Bueno, pídaselo a Dios. Y puede ser que se lo dé, puede ser que no. A mí me gustaría tener ese discernimiento de espíritus. Una persona que ve a otra y le dice, yo noto en usted, el Señor me muestra que en usted hay un espíritu de amargura. ¿Yo amargado? Sí, lo discierno, es algo que el Espíritu Santo me ha dado. ¿Y usted cómo lo sabe? Por eso, porque el Espíritu Santo me lo dio. Yo no soy adivino, pero puedo discernir lo que hay en usted. ¿Ve? Y eso se llama discernimiento de espíritus. Y el Espíritu Santo reparte cosas que usted ni se imaginó que tenía, pero es Dios quien se los ha dado. Ahora, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo.
porque hay espíritu de Dios, espíritu del diablo y espíritu humano. 3 tipos de espíritus hay en el planeta Tierra. Los de Dios, contando el Espíritu Santo y todos los espíritus que sirven a Dios. El diablo, que es un espíritu, y todos sus secuaces, que son espíritus, y el espíritu del ser humano. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo es el que da diversidad de dones. Ahora, cuidado, aquí viene la precaución. Este es el error que se ha cometido en cierta escuela de interpretación. Hay una escuela de interpretación que dice que hay solo 9 dones espirituales. Dice, en la Biblia solo hay 9 dones, pero los han sacado de un solo texto bíblico. ¿De dónde? Agarraron primero a los Corintios capítulo 12, versos 8, 9 y 10 y contaron 9, desconociendo todos los demás textos sobre ese tema. Y esos 9 dones los han agrupado en 3 categorías. Dicen, hay 3 dones que son de poder: fe, sanidades y milagros. Hay 3 dones que son de hablar: profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Y hay 3 dones que son de conocimiento: sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. El problema es, ¿qué hacemos con los demás textos bíblicos sobre los dones? Porque, ojo con esto, cuando usted va a interpretar la Biblia, recuerde siempre textos dentro de contextos. Y hay 2 contextos. Hay un contexto inmediato, que es lo que está antes y después del texto. Los versículos o los capítulos que están antes y los que están después. Porque usted no puede sacar algo de su contexto, que es la queja que presentan algunas personas cuando las entrevistan en la radio o en la televisión. Que dan una entrevista, dan una declaración y luego sacan una frasecita del contexto y arman un escándalo porque fulano de tal dijo en la televisión, pero no lo dijo en ese contexto. Y se arman tremendos escándalos, porque la gente dice, descontextualizaron lo que yo dije. No fue eso lo que yo quise decir. Entonces, hay que ver el contexto inmediato. Y hay que ver el contexto mediato, ya no inmediato, sino el mediato. ¿Cuál es el mediato? Todo lo que la Biblia diga sobre ese tema. Si usted me va a hablar de perdón, debe tomar en consideración todo lo que la Biblia habla de perdón, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si usted me da una interpretación acerca del perdón, pero está contradiciendo un solo versículo de la Biblia, su tesis se cae. No sirve, porque contradice algo de la Biblia. Usted no puede interpretar la Biblia contradiciendo la Biblia. Tienen que conciliarse. Entonces, miren estos versículos. Perdónenme que me equivoqué abajo, dice 1 Corintios 12, no es 17, es 8 al 10. Donde dice 17 aquí abajo, es del 8 al 10. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahora, leamos estos 3 versículos y miren dónde está el error. Los versículos dice así, en la Reina Valera del 60. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Listo. En color amarillo coloqué todos los que tienen que ver con dones de conocimiento. ¿Cuáles están en amarillo? Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Dicen, son 3 de conocimiento. Luego dicen, hay 3 que son de hablar. Están en verde. ¿Cuáles son? Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Y hay otros que son de poder, que están en azul. Fe, sanidades y milagros. ¿Hay esos dones? Sí. Por ejemplo, usted tiene un televisor que no sirve. Lo llevó donde el técnico y dijo, no, ese televisor no sirve, bótelo. Y a una persona que tiene el don de hacer milagros le dice, no, Dios me usa a mí para hacer milagros. Espera y verá. Ahora usted lo prende y funciona. Eso es inexplicable. O como le pasó a un predicador que fue a Rusia y él habla inglés y español. Lo vi en un video en YouTube.
Y es un doctor en teología que quiere dar una charla en Ucrania, perdón, es en Ucrania. Y entonces él está hablando en inglés y la persona que habla inglés traduce el ucraniano. Pero en un momento determinado él siguió hablando y se le olvidó hacer las pausas para que el ucraniano tradujera de inglés a ucraniano. Y este siguió hablando y siguió hablando cuando cae en cuenta. Entonces dice, ay, yo no dejé que mi traductor lo dijera en ucraniano. Y entonces él se quedó pensando y dice, pero, ¿y usted por qué no me dijo que parara para traducir? No, pero es que usted está hablando ucraniano perfecto. Todo le estamos entendiendo. Yo estoy hablando en ucraniano, sí. Ese fue un hecho milagroso, porque él no habla ucraniano. Y hay ocasiones en que una persona, por el Espíritu Santo, se dan estos fenómenos rarísimos. Terminan hablando un idioma que no saben. Dice, yo ni sabía que estaba hablando en ucraniano. Bien, ahora miren los 10 textos bíblicos en el Nuevo Testamento, 10 que hablan de los dones. No solo uno, son 10. Primera a los Corintios 12, del 8 al 10. Primera a los Corintios 12, 28. Primera a los Corintios 12, 30. Primera a los Corintios el capítulo 13. Primera a los Corintios 4, 9. Primera a los Corintios 7, 9. Solo a los Corintios hay 6 textos bíblicos. Luego viene Efesios 4, 11. Luego Romanos 12, del 6 al 8. Después Romanos 5, 5. Y Primera de Juan 3, 14. Al estudiar los 10 textos bíblicos que hablan sobre los dones espirituales, la suma da 23. Aquí hicimos ese estudio el año pasado. Nos dio 23. Pero es que la Biblia no dice que haya un número específico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos dones hay? Lo que dice es lo siguiente. Diversidad. Pero en ninguna parte de la Biblia dice hay 17, hay 23, hay 9. No lo dice la Biblia. No podemos forzar a la Biblia que diga algo que no está diciendo. Los contamos, sí, nos dio 23, pero en ninguna parte dice, esta es la lista de los dones espirituales. Es más, Pablo en ningún momento dijo, esta es la lista, porque a los romanos le da un listado, a los efesios le da otro listado, a los corintios le da otro listado. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, este está repetido. Aquí en los romanos se repite a los corintios. Este en Efesios también se repite en los romanos. Es lo único que podemos hacer. Pero sí dice la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos con la tercera verdad. ¿Los aburrí? ¿Está complicado? Bueno, la primera verdad hablaba de ¿qué? De los talentos. La segunda verdad, de los dones. Los talentos es ¿solo para cristianos? ¿Para quiénes son los talentos? Para todo mundo. ¿Los dones son solo para cristianos? Sí, solo para los cristianos. Muy bien. Ahora vamos a ver la tercera verdad. ¿Qué es un ministerio? Y aclaro, ministerio, porque alguien me dijo, sí, es un estéreo chiquitito. No, ese es un mini estéreo. Este es ministerio. Es un servicio que presta un cristiano usando los dones y los talentos. Es la traducción de la palabra griega diaconía, que significa servicio. En Grecia, un diácono era un funcionario que atendía a la comunidad. Todos los que trabajaban para el gobierno se llamaban diáconos. Esos eran los diáconos. No había diáconos en la iglesia. Grecia ya usaba la palabra, pero para empleados del gobierno. ¿Por qué en el Nuevo Testamento entonces se nombraron diáconos? Aquí viene la explicación. Primera a los Corintios 12:5 dice, y hay diversidad, mire otra vez la palabra diversidad, porque no dice cuántos ministerios hay. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuidado, hay una escuela de interpretación que dice que en Efesios capítulo 4, versículo 11, se mencionan 5 ministerios, los cuales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que en la iglesia solamente hay esos 5 ministerios, no más. O usted es un pastor, o usted es un evangelista, o un profeta, o un apóstol, o un maestro, no más. Se cerró la puerta.
¿Realmente dice eso la Biblia? Bueno, ese versículo sí dice que hay 5, pero mire el error. El error es sacar el texto del contexto para volverlo pretexto. Pues el tema del capítulo 4 no son los ministerios. ¿De qué está hablando? Si vemos el contexto inmediato, el contexto es el tema de la unidad de la iglesia. Y los 5 ministerios son realmente carismas, no ministerios, no son diaconías. Aclaro, cuando habla de un apóstol, no dice que es el ministerio, dice que es el don de apóstol, don. El ser pastor no es un ministerio, es un don. ¿Quiere decir que algunos de ustedes son pastores? Posiblemente. En esta iglesia tenemos varios pastores ahí sentados, pero no tiene todavía el título de pastor, digámoslo así, o no ha sido ordenado pastor. Eso es diferente, pero recibió el don. No tiene la ordenación, pero tiene el don. Sí, es un don, claro. En griego la palabra poimen, que es el que cuida, alimenta y guía ovejas. Alimentar, cuidar y guiar. ¿Quién le da eso? ¿Un seminario? No. ¿Un instituto bíblico? No. ¿Quién lo nombra pastor? Bueno, para tener el título y estar frente a una iglesia, sí necesita una hoja de vida calificada. La iglesia no va a nombrar pastor a cualquiera. Cuando en una iglesia se quedan sin pastor porque renuncia, porque lo trasladan, porque se va, por X o Y motivos, el pastor se fue, la iglesia quedó sin pastor, recibe hojas de vida y se reúne la iglesia, analizan, van a votación y deciden a cuál le van a dar el puesto de pastor y le asignan un sueldo y todo. Es lo normal. Pero hay que tener en cuenta que debe tener un llamado a ser pastor. Dicho de otra manera, como lo dijera un hermano en una reunión que tuvimos, ¿cómo se llama el psicólogo en la reunión donde estuvimos, Saulito y Marta? El doctor Luis Rodríguez, gracias Vanessa que estuvo ahí. Dice él, no estudiamos para ser pastores, pero los pastores sí tenemos que estudiar. ¿Ve? No existe un instituto, una escuela que forme pastores, pero el que fue llamado a ser pastor tiene que prepararse para ser pastor. Ok, entonces, cuando hablamos del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y maestro, la Biblia no dice que son diaconías, dice que son carismas. Ahora, mire lo que dice Efesios 4, 11 y 12, porque aquí es donde está el error. De aquí salió ese error, de decir que solamente hay 5 ministerios. Cuando usted escuche en la radio que digan, ministerio quíntuple, usted dice, ¿eso qué es? Se refiere a los 5 ministerios de Efesios 4, 11. Pero ya sabrá usted, por la Biblia, que hay un error de interpretación, que no hay 5. Miren, esos 2 versículos dicen así, y él mismo, se refiere a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No dice ministerios, habla en singular, un ministerio. Dice que esos son carismas que Dios le dio a la iglesia para un ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Hay un ministerio, es edificar el cuerpo de Cristo, en sentido genérico. Entonces, estos son carismas. ¿Dónde está el error? En la palabra constituyó. Las nuevas versiones no traducen y él mismo constituyó. Nuevas versiones de la Biblia que han mejorado la traducción al castellano dicen y él mismo les dio o les concedió ser. No dice constituyó, porque la palabra constituir suena como que a Dios nombró, ¿verdad? Como que le dio un título. Miren, en el griego hay 7 palabras que se traducen como constituir. En la Reina Valera del 60. Perdón si los aburro, pero es importante que tengan esta información. No tiene que recordar este detalle, pero al menos lo que está en rojo sí me gustaría que lo guardara. Cuando el texto dice constituyó, no se refiere a nombrar encargos. Está la palabra griega katistemi. Katistemi es una forma intensificada de istemi. Significa establecer a alguien en una posición, nombrarlo, señalarlo para un cargo. Está la palabra titemi,
que es poner, se usa de poner en cualquier tipo de servicio. Está la palabra keirotoneo, usado primeramente de votar en la Asamblea Legislativa de Atenas y significando extender las manos. Básicamente era esto, levantar las manos. Se puede traducir como designar. Está la palabra griega poieo, que significa hacer o constituir. Y aquí viene la palabra clave, que es lo que en la Reina Valera del 60 se traduce constituyó. Es la palabra didomi. Y didomi en griego es dar, producir. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versos 7 y 8, está la palabra didomi y se refiere a un árbol que da, que produce fruto. Está constituir en Efesios 4:11, refiriéndose a los dones dados por el Señor. No ministerio, dones dados por Dios. ¿Cuál es esa palabra que está usando ahí? Didomi. Es un fruto, es un dar, un regalar. Está la palabra catartizo, que es hacer apto, preparar completo. Y ginomai, venir a ser, como en Hebreos 7:16. Si Dios hubiera querido decir que Él nombró 7 cargos en la iglesia, hubiera usado la palabra catistemi, o al menos la palabra titemi. Pero Dios no estaba nombrando posiciones. Usted ministro de esto, usted gobernador, usted alcalde, usted gerente, usted vicepresidente. No, son dones espirituales, no son cargos. Y aquí viene la cuarta verdad y la última. ¿Qué es una operación? Ya le dije que en matemáticas una cosa es operación. En medicina, operación es otra cosa. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando habla de una operación, es una actividad o un hecho en el que usted ve el poder de Dios. Usted dice, vimos una operación. ¿Y qué es lo que quiere decir? Vimos el poder de Dios manifestándose. Eso es una operación. Mire, es la traducción de la palabra griega energemata. Energemata, que también significa poder, fuerza y energía. ¿De dónde viene la palabra energía? En castellano, energía viene de este vocablo griego, energemata. ¿Qué es eso? Poder, fuerza, energía. Recordemos que Jesucristo siempre afirmó que las obras que Él hacía, no las hacía Él. ¿Quién las hacía? Cuando Él resucitó un muerto. ¡Ay, usted resucitó a ese muerto! Yo no. ¿Quién lo hizo? El Padre. ¡Ay, usted sanó al leproso! Yo no. Lo hizo el Padre. Nunca Jesús se echó las flores Él. Nunca dijo, soy yo. Siempre decía que era el Padre. Y mire lo que dice 1 Corintios 12:6. Y hay, ¿qué? Diversidad. No dice cuántas energematas hay. Solo dice que hay muchas. Hay diversidad de energematas, en español operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora analice esto. Démosle una mirada a estos 3 versículos de la Biblia que aclaran el asunto de los dones, ministerios y operaciones. Y nos muestran al Espíritu Santo, a Jesucristo y al Padre, la Trinidad, trabajando armónicamente en cada cristiano y en la iglesia. Aquí se lo voy a mostrar, mire. 1 Corintios 12, versículos 4, 5 y 6. En 3 versículos en la Biblia, solo en 3, se aclara este asunto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora vamos a recordar lo siguiente. Esos 3 versículos, mírelos aquí. ¿Hay diversidad de qué? Pero ¿quién da los dones? El Espíritu. ¿Hay diversidad de qué? ¿Y quién da los ministerios? Ministerio, la palabra griega diaconía. ¿Quiénes eran los diáconos? Servidores del gobierno griego. ¿Por qué se le llamó a los que atendían a las mesas en la iglesia diáconos? Porque eran los servidores de la iglesia para servir. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos de diaconía o de servicio en la Biblia es Jesucristo. Porque siendo Dios, Él dijo, yo no he venido
a ser servido, sino que he venido a servir. Y Jesús dijo, el que quiera ser el más importante en la iglesia, ¿qué debe hacer? Estudiar mucha teología, predicar bonito, cantar espectacular. ¿Qué debe hacer? Servir. El que de ustedes quiera ser el más grande, alguien dijo, sea el más pequeño. No, no, dijo, hágase el servidor de los demás. La grandeza del cristianismo está en el servicio. Ahora dice el versículo 6, y hay diversidad de ¿qué? Operaciones, lo que vimos en griego, energemata. Pero ¿quién hace esas operaciones? Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios solo hay uno, el Padre. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, es Dios, pero Dios es Espíritu. Cuando habla del Señor, es la palabra griega Kyrios, y se refiere a un solo Kyrios, Jesucristo, que es Dios Hijo. Pero cuando use la palabra Teo, que Teo en griego es Dios, se está refiriendo a Dios Padre. Teo es Dios, por eso teología es el estudio de Dios y ateo es el que no tiene a Dios, porque a quiere decir sin, ateo, sin Dios. Ahora, finalmente, pero antes de eso, déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Néstor, tenga la bondad y se para aquí y delante suyo se va a hacer Vanesita. Vamos a hacer 3 grupos. Ahora viene Saulito y viene Rafa y me hacen uno delante y otro atrás. Y viene Miriam y viene también Adrianita y me hacen otra parejita aquí. Aquí tenemos 3 parejas. Miren lo que les voy a explicar. Les va a tocar mover un poco la cámara para que se les vea. Miren, tenemos 3 grupos. Está en 3 versículos de la Biblia. Esto no me lo invento yo. Primera los Corintios 12, versos 4, 5 y 6. Mire cómo trabaja la iglesia de Cristo. No son 3 o 4 personas en el altar haciendo todo el show y los demás mirando. Terminan, dejan su dinero, se van y vuelven dentro de 8 días. Ese no es el modelo bíblico. La iglesia de Cristo trabaja así. Levante su manito, Néstor. El Espíritu Santo, gracias, agarra a un cristiano y le da los dones. Levanta la mano, Vanessa. Le da los dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo, gracias. Luego viene el Señor Jesucristo, levanta la mano Saúl, y le da, levanta la mano Rafael, los ministerios. ¿Qué es un ministerio? Un servicio. Y cuando eso sucede, viene Teo, el padre, levanta la mano, y se dan las operaciones, levanta la mano Adrianita. Y se lo voy a explicar de esta manera, pueden bajar la mano. Cuando en la iglesia tenemos una persona que no viene de visita a calentar la silla 2 horas, y luego sale y se va y no volvemos a saber de esa persona hasta de 2 o 3 semanas que quiera volver, sino que es un cristiano comprometido que dice, oiga pastor, Dios me trajo a esta iglesia a servir y eso es lo que voy a hacer. Entonces mire lo que pasa. Todo cristiano, el Espíritu Santo, levanta la mano, agarra a ese cristiano que no sepa leer y escribir, bájala, y le entrega unos dones. Levanta la mano, Vanessa. Es un viejito de 85 años, no sabe leer y escribir, no importa, pero el Espíritu Santo le dio los dones. Baja la mano. Ese abuelito, con los dones que el Espíritu Santo le dio, Jesucristo le asigna un ministerio. Levanta la mano, ministerio. Jesucristo es el que da los ministerios. Le da un ministerio, levanta la mano, que es un servicio que va a hacer. Y cuando ese abuelito al que el Espíritu Santo le entregó unos dones y Jesucristo le asignó un servicio, el Padre manifiesta su poder, levanta la mano y se ven las operaciones de Dios. Baje la mano, lo voy a repetir. Cualquier cristiano en la iglesia, no tiene que ser pastor, no tiene que saber mucho de Biblia, pero cualquier cristiano, el Espíritu Santo le va a entregar dones. Con esos dones, el Señor Jesucristo le da un servicio, un ministerio. Y cuando ese cristiano agarra esos dones y talentos y empieza a ejercer el ministerio, el poder del Padre se ve en operaciones. Gracias, pueden tomar asiento. Sencillito. Así debe funcionar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no debe convertirse en un teatro griego, porque la iglesia actualmente se parece más al teatro griego que al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es el teatro griego? Llenamos esto de sillas para 2,000 personas.
Se llenan las sillas y al frente están 10, 8, 12 personas que hacen todo el espectáculo para que 2,000 personas que están sentadas presencien. Terminó la reunión y nos vamos para la casa. Volvemos dentro de 8 días a otro culto en la iglesia. Ese es el teatro griego. Pero así no funciona la iglesia. La iglesia no es un teatro. La iglesia puede usar un teatro para sus reuniones, pero no funciona bajo el modelo del teatro griego. En la iglesia todos somos protagonistas. Por eso Pablo dice que la iglesia se parece al cuerpo humano, donde un brazo ayuda al resto del cuerpo. Este brazo no le dice a esta pierna, no te necesito. La oreja no le dice al ojo, no te necesito. Todos se necesitan. El pastor lo necesita a usted. Usted necesita al pastor. Briana necesita a Saúl. Saúl necesita a Briana. Todos somos una familia y todos nos ayudamos. La iglesia no es un lugar al que yo voy. Esto es un local que tenemos rentado hace 2 años aquí. Pero en el momento en que las sillas ya no nos quepan y la gente no quepa, tenemos que ir a la administración, cerrar este contrato y buscarnos un local más grande. No importa si nos reunimos en un hotel, en una bodega, en un auditorio, donde sea. Es el local, pero esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y nosotros funcionamos todos los días. La iglesia no se abre el domingo y se cierra y se vuelve a abrir el miércoles, se cierra y se abre el domingo. Ese es el local. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. La iglesia funciona todos los días, 24 horas diarias. Y es un grupo, una familia. Es gente que Dios ha llamado a ser parte de su iglesia, de la eclesía en griego. Les ha dado dones, les ha dado ministerios y les da operaciones. ¿Para qué? Para que nos sirvamos entre nosotros. Ahora sí, vamos a esta parte final. Finalmente, tengamos presente el consejo del apóstol Pedro para cada cristiano, para que entienda que no debe ser un simple espectador o visitante a una iglesia, sino que debe servir dentro del cuerpo de Cristo. No hay excusas. Todo cristiano debe estar sirviendo en su congregación. Y me da mucha pena con la gente que nos está escuchando por la radio y la gente que me está viendo por internet en este momento. Pero lo voy a decir de manera muy cruda. Hermano, si usted es cristiano de internet, usted está en la olla. Está mal. Y si usted, señora, piensa que por ver un video en Facebook de un predicador, ya eso es suficiente, está muy mal. Y que yo no voy a una iglesia porque las iglesias son imperfectas. Pues claro. Es más, si llega a encontrar una iglesia perfecta, no vaya, porque la va a dañar. Porque usted es una persona imperfecta. No hay excusas para decir yo ya no voy a las iglesias. Me aburrí de las iglesias, mucho chisme, murmuración, competencia. Así son las iglesias. Así la creó el Señor Jesucristo. Es la iglesia que ama y que sustenta. Cuando usted desprecia la iglesia, le está despreciando la novia al Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Su novia. ¿Cómo se siente usted cuando le desprecian su novia? ¿Sí o no? Yo aquí no vuelvo. Aún hasta con sus padres, usted lleva a su novia, a la que ama, a la casa, y sus papás la tratan mal, le hacen mala cara. Usted dice, no mamá, yo aquí no vuelvo a traer mi novia, para que pasemos un mal rato, para que la hagan sentir tan mal. ¿Cómo habrá alguien capaz de ser tan atrevido de decir yo no vuelvo a pisar una iglesia porque no me gusta, porque la desprecio? Yo prefiero vivir mi vida cristiana encerrado en mi casa por internet. No puede haber una iglesia así. La iglesia de Cristo es un cuerpo. Que alguien me muestre en la Biblia donde habla de iglesia de uno solo. No hay. Iglesia es una asamblea, es un cuerpo. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno, no dice algunos, los pastores, los líderes, no. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Qué es ministrar? Delo a los otros como buenos administradores, es decir, buenos dadores de la multiforme gracia de Dios. ¿La gracia de Dios es uniforme?
¿Cómo es la gracia de Dios? Multiforme. ¿Qué es la gracia? Los regalos. La manera que Dios tiene de dar su favor. Tiene muchas formas. Por eso, hay muchos ministerios. La Biblia dice que hay diversidad. Cuando usted me dice que solamente hay 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿qué hacemos con los que trabajan con los drogadictos? Gente que se ha dedicado a rescatar drogadictos de la calle. ¿Qué hacemos con las señoras que rescatan a mujeres maltratadas? ¿Qué hacemos con las señoras en las iglesias y caballeros que trabajan con madres solteras, niñitas que han sido embarazadas? Tienen inclusive hasta casas, casa de la madre soltera. Cantidad de ministerios que hay hoy en día haciendo muchos trabajos para Dios y no están dentro de esos 5. Cada uno sirviendo en diferentes áreas. ¿Qué hacemos con aquellos que nos dedicamos tantos años a trabajar en radio, televisión y prensa escrita? Si eso no era un ministerio. Desde el primer día, en el año 1985, ¿hace cuánto? ¿34 años? Cuando yo decidí servir a Dios en las comunicaciones, en el año 1985, yo no dije voy a trabajar de locutor. Yo dije voy a servir a Dios en el ministerio de las comunicaciones cristianas. Y empecé en una cadena de radio que ya no existe, se llamaba Grupo Radial Colombiano en mi ciudad. Hoy se llama Colmundo Radio. Pero cuando existía el Grupo Radial Colombiano, allá fui. Había un grupo deportivo que se llamaba La Guerrilla Deportiva, así se llamaba. Terrible ese nombre en época de tanta violencia, pero se llamaba así, La Guerrilla Deportiva. Antes de que ellos hablaran, yo tenía media hora ahí haciendo un programa de radio y luego venía La Guerrilla Deportiva. Hace 34 años ya de eso. Cada cosa que usted hace por amor al Señor. Mire, los que usted vende camiseta azul, llegan. Ellos son los primeritos en llegar aquí, ¿sabían? A veces puede ser que por X o Y motivos lleguen tarde, pero X o Y motivos. Pero normalmente cuando usted viene, todo está organizado. ¿Quiénes lo hicieron? Ellos. Antes de las 9 de la mañana ya están aquí. Son los sugieres. Y usted sale y se va. ¿Y quién barre? ¿Quién trapea? ¿Quién limpia los baños? Pues somos nosotros mismos. Barremos, trapeamos, limpiamos. ¿Quién pintó las paredes? Nosotros mismos limpiamos. Todo lo que usted ve aquí, ¿quién colocó esas lámparas? Gente de esta iglesia lo hizo. ¿De dónde compramos sillas? El dinero que usted ha dado, el dinero que mi esposa gana y el que yo doy, damos a la iglesia y aquí compramos todo. ¿Cómo cambiamos el piso? Con el dinero que usted ha dado. ¿De dónde sale el café y el azúcar? Del dinero que usted y que nosotros damos. Porque todos aportamos para la obra de Dios. Lo que le damos de comer a los niños, ¿de dónde salió? Nosotros de nuestro dinero, de nuestro trabajo, traemos dinero a la iglesia y pagamos el arriendo, agua, luz, internet, todo. Es una familia. Todos estamos dando, todos estamos aportando y todos estamos construyendo la iglesia de Cristo. Conclusión. Todo cristiano, sin excepción, ha recibido talentos, dones y un ministerio para que pueda servir dentro del cuerpo de Cristo y vea las operaciones de Dios Padre manifestarse a través de su vida. No existen excusas para negarse a servir en la iglesia. Si no servimos, entonces no servimos. Todo mundo debe estar haciendo algo en la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este mensaje que has traído para refrescar la memoria de algunos y para enseñar material nuevo a otros. Necesitamos aprender que ese es el modelo de iglesia, porque en nuestra cultura pensamos que iglesia es un edificio, que iglesia es un lugar al que voy de vez en cuando no tengo mucho sueño por la mañana y si tengo tiempo para que me enseñen algo de la Biblia. Pero no está en nuestro inconsciente la idea de que iglesia es un cuerpo, de que iglesia es familia, de que iglesia es una asamblea y que la iglesia somos todos nosotros y que la iglesia es tu novia, a tal punto que hablamos pestes de tu novia por experiencias feas de nosotros o de otros. Perdónanos, Señor. La iglesia no es perfecta, pero ninguno de nosotros tiene la autoridad
ni el atrevimiento de decir cosas feas de la iglesia. Y si nuestra lengua algún día dijo algo feo de la iglesia, te pedimos perdón. Oramos para que nos ayudes a ser la iglesia que tú deseas que seamos. No una iglesia donde unos poquitos que reciben salario trabajan y los demás los ven trabajar, sino una iglesia donde todos estamos involucrados, trabajando. Nadie está buscando títulos, nadie está buscando mejores posiciones, nadie está buscando ser mejor que otro. Sencillamente todos trabajamos con humildad y amor. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú nos enseñas en el Nuevo Testamento. Oramos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén.